Esta es una hoja de vida que va más allá de la historia profesional de los protagonistas. Es la hoja de unas vidas que comienzan en el externado y siguen atadas a la universidad. Este es un podcast de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Externado de Colombia, capítulo Bogotá, Cundinamarca. Aquí estamos en un nuevo episodio de Hoja de Vida, ese encuentro con antiguos alumnos de la Universidad Externado de Colombia que han construido una trayectoria profesional importante, destacada y que conservan ese vínculo con la universidad o que tienen esos buenos recuerdos de la universidad que van a compartir con nosotros. Mi nombre es Darío Patiño y nos van a estar acompañando dos personas vinculadas también a la universidad como alumnas. Germán Contreras, en representación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Externado, capítulo Bogotá, Cundinamarca, y la doctora Vilma Hernández, coordinadora administrativa de la Facultad de Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas. Esto se llamaba antes Hotelería y Turismo, ¿no? Yo quiero, doctora Vilma, que usted nos presente al invitado. O sea, ¿qué representa este personaje que tenemos aquí con nosotros dentro de la historia de esta facultad? Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, quiero decir que el doctor Gustavo Toro es un referente para muchas promociones ya egresadas de la facultad que ya cuenta con 51 años con su programa de pregrado. El doctor Toro egresa en el año 1982 y se ha distinguido por ocupar cargos muy destacados en el sector turístico y hotelero del país. Ha enfrentado muchos retos, ha sido un gran referente para la facultad y ha gestionado en estos diferentes sectores pues un rol muy importante, afrontando diferentes situaciones y también mucho de ese conocimiento que él ha logrado aunar, pues también lo ha compartido siendo profesor de la facultad en el programa de pregrado y también acompañando muchos programas de posgrado y educación continua dentro de la facultad. Diríamos que es como ese rol que ha desempeñado él como un egresado de la facultad, de una de las personas que podríamos presentar en este momento dentro del sector. Bien, pues aquí ya vamos a dejar de decirnos doctores y vamos a hablar entre nosotros. Pues bienvenido, Gustavo. Gracias, Darío Fernando. Es una persona que ha estado en el gremio como tal, como dirigente gremial, pero también desde el lado del gobierno, ¿no? Así es, y de la academia. Sí, estuvo en Cotelco. En Cotelco estuve 7 años. Sí. Fue mi último trabajo porque quiero contarle que ya me pensioné. Ah, bueno. y que ya no hago nada laboral. Y en el lado gobierno, para que nos quede aquí registrado para quienes están empezando a oír este podcast. Bueno, le quiero contar, Darío Fernando, que yo llegué al gobierno por un decano del externado, que eso casi nadie lo sabe. Uno cuando estudia en el externado, más bien en esa época cuando estudiamos en el externado, yo creo que ha cambiado, pero uno nunca se imaginaba trabajar en el gobierno. Pues nosotros éramos formados administradores y pensábamos pues trabajar en el sector privado. Y de pronto me llama el decano, que estaba recién llegado, que era Luis Gustavo Álvarez, que lastimosamente murió el año pasado, y me dijo, oiga Gustavo, me llamó el ministro, que era Luis Alberto Moreno, y me pidió un director de turismo en el Ministerio, en esa época de Desarrollo Económico. ¿A usted le interesa ese cargo? Y yo, ¿gobierno? Es que uno puede trabajar en el gobierno, no tenía ni idea. Yo le dije, bueno, sí. Él era muy cercano al ministro, le dijo al ministro, mire, Gustavo Toro puede ser la persona. La secretaria privada del ministro me llamó, me puso una cita para el lunes de la semana siguiente, fui a la cita, no hubo entrevista, me dijo, ¿usted cuándo puede empezar? Y yo le dije, no, pero es que yo era el presidente de Asopartes, del gremio de los reposteros, decíamos, sí. Y yo le dije, yo no puedo dejar mi cargo botado, necesito un tiempo para entregar mi cargo y pues para venirme a trabajar aquí. Me dijo, le damos 15 días. Y yo, bueno, entonces llegué a mi gremio, renuncié y a los 15 días, en el año 93, ingresé al gobierno. Y fue una experiencia muy interesante, Darío Fernando. La verdad es que uno no se imagina todo lo que puede hacer en el gobierno por el país, cuando uno tiene buenas intenciones, ¿no? Que a veces vemos unos casos en el gobierno que de verdad provoca llorar, pero
haber sido director de turismo durante tanto tiempo, porque estuve en varios periodos, estuve del 93 al 97. En el 97 me nombraron gerente de la Corporación Nacional de Turismo y me tocó liquidar esa entidad, lastimosamente. Yo le escribí al presidente Samper y le dije pues, que no estaba de acuerdo, que lo reconsiderara, pero ya el presidente había tomado la decisión de liquidarla. Me nombraron a mí liquidador. Y terminado ese periodo, que fue año y medio, en esa liquidación, me nombraron gerente del Fondo de Promoción Turística de Colombia, que era una entidad que estaba empezando apenas. Allí estuve hasta el año 2000. Y en el año 2000, una cosa anecdótica también, yo era gerente del Fondo de Promoción y habían nombrado de viceministro de Desarrollo a Juan Alfredo Pinto, cuya esposa acaba claro, externadista. Y Juan Alfredo Pinto me llamó porque él era viceministro de Industria, Comercio y Turismo. Y la verdad es que turismo en este país ha sido siempre la cenicienta. Nadie tiene ni idea del tema. Realmente a los ministros el tema no les interesaba mucho. Y pues Juan Alfredo no sabía cómo se manejaba el fondo, eso cómo funcionaba, cómo era eso los recursos para fiscal. Bueno, quería conocer un poco el tema. Así que me estuvo llamando, yo estaba de viaje y coincidencialmente nos encontramos en un avión. Entonces le dije, doctor Pinto, yo soy Gustavo Toro, usted me ha estado llamando y yo pues, no he podido comunicarme con usted. Me dijo, ay, venga, siéntese aquí, que imagínese que ahora me toca turismo y no tengo ni idea, cuénteme un poco cómo es que funciona ese fondo y cómo es... Bueno, cuando nos bajamos del avión me dijo, ¿y a usted no le interesaría volver al ministerio? Y yo le dije, sí, me interesaría. Me dijo, es que el ministro va a designar director nuevamente en estos días. Mándeme su hoja de vida ya. Se la mandé, a los 4 días estaba en una reunión en Avianca y me llaman y me dicen, lo llaman del Ministerio de Desarrollo en esa época. Pasé al teléfono y me dicen, no sé quién fue el que me llamó, no sé si fue el doctor Pinto, y me dijo, usted es el nuevo director de turismo, venga a posesionarse. Entonces empecé nuevamente, ahí estuve del 2000 al 2005, tal vez el periodo más fructífero de mi paso por el gobierno fue ese, y en el 2005 decidí retirarme para crear una empresa de consultoría, y estuve en consultoría varios años. Estando en consultoría me ofrecieron ser decano de la Facultad de Hotelería de CAFAM, que acaba de abrir una universidad con el programa de hotelería. Estuve 4 años allí y estando en CAFAM, en Unicafam, alguien me dijo, ¿usted por qué no se presenta a la presidencia de Cotelco? Y yo dije, no es como tan difícil, uno presenta como mucha palanca y como mucha cosa, y yo pues soy hotelero, pero pues no conocía como a la gente. No soy dueño de hotel. Y nada de eso. Claro. Entonces me dijeron, no, pero me acuerdo que fue el general Salazar, que era el gerente del Hotel Tequendama, muy cercano, y nos encontramos en una reunión en la Cámara de Comercio y me dijo, usted debería presentarse a ese cargo. Yo le dije, general, yo estoy feliz aquí en Unicafam, usted no es que es amigo mío. Y me dijo, preséntese, piénselo. Pues, digamos que yo no le paré muchas bolas, pero a los 2 días me llamó una amiga mía que había conocido en este trasegar por el gobierno, que era miembro de la junta directiva de Cotelco, y me dijo, Gustavo, ¿tú no has pensado en la presidencia de Cotelco? Le dije, sabes que me llama mucha atención porque el general Salazar me lo acaba de decir hace 2 días. Me dijo, es que tu nombre se mencionó en la junta y cayó muy bien, deberías presentarte. Yo dije, bueno, pues que 2 miembros de la junta directiva me llamen y me digan que por qué no me presento, pues me voy a presentar. Y mandé mi hoja de vida. Y me acuerdo que estaba en la primera sustentación de tesis de mis estudiantes de Unicafam, los primeros que se graduaban de esa cohorte. Yo empecé la carrera y ya habían pasado 4 años, eran los primeros que se graduaban, estaban sustentando la tesis. Cuando salí estaba yo en la sustentación y de pronto me llegó un mensaje del general Salazar, felicitaciones, presidente, sé que harás muy buena labor. Yo dije, me nombraron presidente de Cotelco. Así que bueno, salí de allí de la sustentación. Y encontré una llamada en mi oficina que me habían llamado el headhunter que estaba consiguiendo al presidente de Cotelco. Entonces ya devolví la llamada y me dijeron, mire, es que la junta directiva está reunida hoy y quieren saber si usted se puede reunir con ellos esta tarde. Yo dije, sí, claro. Llegué a esa reunión y fue muy emocionante, Darío Fernando, porque digamos que en mi paso por el gobierno pues conocí mucha gente, muchas regiones, bueno, finalmente uno en el gobierno, sí. Pues en el caso del turismo se relaciona con todo el mundo del turismo. Y pues en la Junta de Cotelco estaban todos los dirigentes hoteleros de muchas regiones del país, claro, que me conocían. Los empresarios de los hoteles. Los empresarios de los hoteles. Sí. Así que yo entré a esa reunión, fue muy emocionante porque todo el mundo se paró, aplaudió,
y el presidente de la Junta dijo, este es nuestro nuevo presidente ejecutivo. Entonces yo, bueno, ya, muchas gracias, me nombraron. Eso fue como el 13 de junio, me posesioné el 1 de julio y trabajé 7 años exactos. Renuncié el 31 de julio del 2023. La pandemia fue 20, del 21, me retiré en julio del 21 y estoy felizmente pensionado hace 4 años. Sí, pues y lo curioso es que cuando se han hecho tantas cosas, todavía la gente le pregunta a uno, ¿y usted qué está haciendo, no? Sí. ¿Y usted qué ha hecho? Así bueno, es. Germán, Vilma, cuando Sí, quieran. bueno, profe, es interesante este recorrido que usted ha tenido y ha pasado por muchas decisiones difíciles en su entorno profesional y como director, y también ha sido consultor. ¿Cómo define hoy día el éxito? ¿Qué es tener éxito en la vida profesional? Qué pregunta, Germán. Pues la verdad es que uno enfrenta la vida profesional, pues claro, quiere tener éxito porque nadie quiere ser un fracasado, pero digamos que la vida ha sido muy generosa conmigo. Yo, como les digo, llegué al gobierno, que fue como ese primer cargo que me abrió esas puertas sin pensarlo. Pues un decano que pensaba que yo podía ser el director idóneo y allí digamos que fui generando como todo un trasegar en la vida pública y posteriormente en la vida privada. Así que uno no hace las cosas pensando en ser, digamos, ¿cómo explico? No, uno no lo hace pensando, me lo van a reconocer, uno lo hace porque lo quiere hacer, porque uno es así, ¿no? Finalmente, y es un poco lo que yo le diría a los estudiantes ahora, hay que tener vocación de servicio. Nosotros que trabajamos en hotelería tenemos que tener vocación de servicio y tenemos que estar apasionados, no solamente en hotelería, en todas las profesiones. Yo creo que la gente es exitosa en la medida en que es apasionada por lo que hace y yo soy un apasionado de lo que hago. Así que bueno, le dediqué todo el ánimo, todo lo que podía a esos cargos que tuve. Creo que lo hice bien. Creo que la gente lo reconoció a lo largo de mi trayectoria y pues hoy me siento orgulloso de haberle aportado un grano de arena al sector turístico, de haber organizado muchas cosas y bueno, me retiré feliz de haberlo hecho. Bueno, hay toda la vida definida como un éxito. Listo. Yo querría que nos comentara, profesor Toro. Vilma fue mi alumna, conste. Sí, señor, así es. Dentro de todo este trasegar y estando tanto en el sector público, privado, efectivamente desde la academia, y cuando iniciaba la conversación que hablaba, pues uno sale de egresado, sí, pero no se ve o no se veía en el sector público, imagen del gobierno. ¿Cree que hoy, en particular el programa que cursó en la universidad, está ya ajustado a esa realidad que actualmente necesita el país de profesionales egresados? Yo creo que ahora sí, Vilma, pero en esa época no. La universidad era muy ausente del tema público en hotelería. Obviamente, el externado, pues todos sabemos lo que significa en derecho y cómo influye en las decisiones del país, digamos, en lo público. Pero en hotelería nadie se imaginaba eso. Ni en general en turismo. Ni en general en turismo. La verdad es que el viceministerio de turismo, les quiero contar, la dirección de turismo que yo ocupé, yo fui tal vez el tercer director de turismo. Era una dirección que no existía. Antes era la Corporación Nacional de Turismo, el gerente de la corporación era el que mandaba. Y el gobierno decidió crear en el seno del ministerio la dirección de turismo como formuladora de política y la corporación como ejecutora, como normalmente es en todas las entidades descentralizadas. Las descentralizadas se ejecutan, el ministerio formula política. Así que la dirección de turismo era muy reciente, creo que se creó en el año... Yo llegué como en el 89, yo llegué en el 90, como en el 89 tal vez se había creado esa dirección en el seno del Ministerio de Desarrollo Económico. Yo fui tal vez el tercer director. Y por supuesto, en el externado no se hablaba de política pública, no se hablaba de esos temas, eran un poco ajenos. Yo creo que ya, Vilma, eso lo hemos ido mejorando. Hoy pues tenemos planificación turística y tenemos muchas cosas que tienen que ver con la planificación del territorio, la relación con las entidades territoriales. Yo creo que hoy hemos ido acompasando el programa con las necesidades del país, porque no solamente nos desempeñamos en el sector privado, yo creo que en el público podemos hacer muchas cosas importantes. Oiga, Gustavo, ¿usted fue un alumno nerdo o fue un alumno
díscolo, fue... ¿Cómo se definiría? Fue muy pilo, Darío Fernando. Me gané la beca 5 semestres. Bueno. Yo creo que todavía sigue el programa de becas, ¿no? Mejor promedio se gana una beca. Pero también muy sociable, porque usted ha sido un hombre muy sociable siempre, me imagino. Sí, Y de estudiante también. También ¿no? no era relajo, digamos, no hacía relajo. Me gusta respetar a los profesores, soy un poco institucional. Entonces, Sí. pues respeto la autoridad, respeto a los profesores, pongo mucha atención en clase. Era muy pilo, sí, y tenía un grupo de amigos que me acompañan hasta hoy. O sea, mis mejores amigos, y de las cosas que recuerdo con mucha gratitud de la universidad son mis amigos. Tuve un grupo de amigos que éramos todos muy pilosos, pero también muy rumberos. Entonces, eso sí, pues el viernes una de nuestras amigas trabajaba de mesera en un barcito que había en la 19 con Séptima, arribita de la Séptima, no me acuerdo ya cómo se llamaba. Y allá resultábamos todos los viernes a tomar cerveza. En esa época me emborrachaba, ya no tomo casi. Sí. Y bien Pero- atendidos. ¿Ah? Y bien atendidos. Claro, y con nuestra amiga pendiente de nosotros y nosotros pelados porque uno en la universidad no tenía un peso. Entonces esto era, pues, mejor dicho, rasguñando de donde no había para encontrar los viernes e irnos pues a rumbear con... Éramos 6 o 7 amigos muy, muy cercanos, seguimos siendo muy cercanos. Y recuerdo con mucho cariño esa época de la universidad, digamos, de camaradería, de cercanía y de construir una relación que ha perdurado casi 50 años. ¿Esos amigos siguieron en la carrera Sí, todos terminamos juntos. y siguieron en la actividad profesional por el lado de la hotelería, el turismo? Algunos sí, algunos no. Y digamos Ujú. que una de ellas trabajó conmigo en el ministerio, yo me la llevé al ministerio. Otra se fue al Cerrejón, yo también trabajé en el Cerrejón, recién egresado de la universidad, me fui a trabajar al Cerrejón, a La Guajira, estuve 4 años y allí se fueron 2 de mis amigas de ese grupo, o sea que nuestro grupo en la universidad se trasladó al Cerrejón, éramos muy, muy cercanos. Y uno de ellos montó su empresa de recreación, yo creo que fue el primer empresario de recreación del país, Edgar Piedradita. Ah, Entonces... brincos, ¿no era? Bosque Chispazos. Bosque Chispazos Recreación. Bosque Chispazos. Bosque Edgar Chispazos. es el dueño y Sí, sí, sí. fue el pionero en esos temas como empresario, ¿no? Porque ya las cajas de compensación hacían recreación, pero Edgar le dio a eso una visión empresarial y pues generó una empresa muy importante. Bueno, Germán. profe, usted ha pasado por muchos puestos, ha recorrido el país y sé que se lo debe conocer muy bien. Ha conocido muchísimos profesionales. Hay muy buenas universidades en Colombia, pero ¿cómo definiría ese valor distintivo de ser externadista? ¿Cuál es esa diferencia de ser externadista hotelero del externado? Porque ha podido ver muchos profesionales, inclusive del mundo. ¿Cuál es esa característica particular de nosotros los externadistas desde la Facultad de Hotelería? Bueno, yo diría que efectivamente me he encontrado con muchos profesionales de muchas universidades, no hoteleros de muchas universidades, todos muy buenos, porque la verdad es que en el sector hay gente muy, muy comprometida. Con los del externado, pues tengo un sesgo, porque pues yo soy externadista y por supuesto me entendía mucho mejor con los externadistas por la tradición y porque, bueno, porque tenemos amigos comunes, porque de alguna manera nos habíamos conocido en la universidad. Entonces, por ejemplo, en la presidencia de Cotelco, donde yo pues lideraba el sector de los hoteleros. Hay una organización hotelera muy importante en Colombia, yo diría que la más importante es el GHL, el Grupo Hotelero Londoño. Y digamos, el director de operaciones, que es externadista Adolfo Schell, muy comprometido con el gremio y por supuesto externadista también. Entonces, digamos que siempre encontré mucho respaldo en los externadistas que ocupaban posiciones de liderazgo en el sector y eso ayudó mucho a mi gestión, porque cuando uno es presidente de gremio no es fácil convencer a la gente de hacer cosas, ¿no? A los empresarios, y yo creo que en hotelería todavía nos falta mucho mundo a los hoteleros para entender las dinámicas del sector. Y los hoteleros externadistas me ayudaron mucho a introducir temas dentro del gremio que eran importantes para el sector, pero que no era fácil vender. Así que con los externadistas siempre he tenido una relación muy cercana, siempre muy dispuestos, muy dados a colaborar, a entender, digamos, las necesidades, tanto en el gobierno, cuando yo era gobierno, como cuando fui presidente del gremio. Así que
que con la gente externadista y con el externado en particular mantuve una relación muy cercana siempre, de pronto porque me sentía en casa, ¿no? En el externado, porque me sentía en casa, entonces yo llamaba al decano y le decía, oiga, hagamos tal cosa, y pues el decano me seguía a la corriente y hacíamos cosas muy interesantes. ¿Qué dice Vilma, exalumna de Gustavo Toro y ahora actualmente De la funcionaria de la facultad. facultad? Yo diría que como un tema reflexivo, ¿qué le diría a ese yo de Gustavo cuando se graduó en pregrado? Un consejo, después de tanto vivido, ¿cuál hubiera sido ese consejo que querría haber recibido en ese momento del grado como administrador de empresas turísticas hoteleras? Yo creo que hubiera agradecido un consejo como el que yo les daba a los estudiantes. En algún momento la facultad hacía una reunión con los padres de familia y los estudiantes, y la decana o el decano, que era Luis Carlos, me encomendaron dar esa bienvenida, y yo creo que se arrepintieron después de varios semestres porque les pintaba un mundo un poco complicado, porque es que la gente cree que hotelería es glamour. Todo el mundo dice, uy, ¿usted va a estudiar hotelería? No, cócteles, viajes. Chef, No, playas. eso es una carrera de mediocres, eso no hay que estudiarlo. Pero hotelería es una carrera muy esclavizante. Y lo que yo le decía a los estudiantes al empezar la carrera es, olvídense el Día de la Madre, olvídense el Día del Padre, olvídense de las Navidades, olvídense del Año Nuevo, porque son los días en que tenemos que trabajar. Olvídense los fines de semana en familia. Es una profesión muy sacrificada, Darío, Fernando y Vilma y Germán. Entonces, eso la gente no, y mucha gente llegaba a hotelería huyéndole a las matemáticas. Uy, no, es que en hotelería, pues claro, allá eso es facilísimo, no hay que hacer nada. Pues resulta que nosotros somos administradores de empresas, y como administradores de empresas tenemos una formación administrativa. Sobre eso lo voy a preguntar ahora. Entonces, claro, cuando yo empecé hotelería también pensé, Vilma, era el año 78, o sea, la carrera tenía ya 4 años. De esos 51 años que llevé a la facultad, yo llevo 47 vinculado con la facultad. Entonces, en esa época, pues uno pensaba, ¿no? Yo no lo hice por evadir las matemáticas, pero uno a los 18 años no tiene muy claro tampoco para dónde va ni qué quiere. Me parecía como chévere hotelería, eso como que sonaba bien. No tenía muy claro qué era lo que hacía un hotelero, pero me hubiera encantado que me dijeran, mire, esto es una profesión muy sacrificada y claro, la ejercí con pasión, pero yo creo que los profesionales de nuestra profesión tienen que ser muy apasionados, porque no es fácil llevar una vida privada cuando los momentos familiares realmente uno tiene que estar en el trabajo. Sí, a mí me llama la atención. Ahora, usted dice que los hoteleros son administradores. Aquí Germán es administrador y es formador de administradores de la Facultad de Administración de Empresas. Y me llama la atención que quizás esa formación de administrador le sirvió para que usted representara también a un gremio, cosa que me acabo de enterar, como el de los fabricantes de autopartes, los autopartistas. Ese gremio que por muchos años fue presidido por Tulio Zuluaga, ¿no? Así es. Por el papá del actual Tulio. Y eso fue que recién salido usted salió de la hotelería a representar a los autopartistas. Es Darío, tan raro. también es otra historia extraña. Uno de mis mejores amigos de mi colegio, conservo 3 amigos muy cercanos. Uno de ellos es repuestero y su papá era repuestero de toda la vida. Y un día también me llamó y me dijo, oiga, Gustavo, en Azopartes, en esa época se llamaba Azonar, yo cambié el nombre de Azonar por Azopartes. En Azonar están necesitando un presidente, él era miembro de la junta. ¿Usted por qué no se presenta la hoja de vida? Yo le consigo una cita con el presidente de la junta y le dije, listo. Por supuesto, no tenía ni idea de un gremio ni de eso, cómo funcionaba, nada. Esto fue en el año 90 tal vez. Eso fue antes, sí, estaba después. Sí, antes de la carrera funcionario. Exacto, antes de ser funcionario público, o sea, fue del 90 al 92. Y yo fui a la entrevista con el presidente de la junta, que era un tipo queridísimo, grosero, boquisucio, muy querido. Y le caí bien. Yo me iba para Brasil ese fin de año, entonces me dijo, bueno, yo quiero que usted sea el presidente. ¿Cuándo puede empezar? Le dije, no, yo me voy para Brasil, será cuando vuelva. Entonces me dijo, bueno, entonces venga como el 14 de enero. E ingresé al gremio
sin saber nada, ¿no? O sea, nada de lo gremial, pero uno tiene la formación administrativa, sabe lo que, pues, manejar una Costos, empresa y manejar... PIG, balance, Claro, manejo de personal. Exactamente. Los gremios en Colombia en general son federados, ¿no? Entonces, digamos que en el caso de Cotelco, pues éramos el Cotelco Nacional, que era el que yo presidía, pero tenemos capítulos en todo el país. Lo mismo era Asonar o Asopartes. Teníamos capítulos regionales y había algunas tensiones entre las regiones, ¿no? Entonces, los del Valle y los de Antioquia no querían mucho a los de Bogotá, y el presidente de la Junta, que era mi jefe directo, tenía muchos amigos, pero también muchos detractores. Entonces yo estaba ahí en la mitad porque como él me había llevado, ellos suponían que yo era la ficha del presidente de la Junta. Entonces digamos que esos manejos son complicados, ¿no? Como lograr poner a todo el mundo en sintonía. Y bueno, yo soy un presidente, yo creo que soy un presidente un poco que me gusta maletear. Entonces a mí me gustaba ir a visitar a mis afiliados a sus locales, que normalmente no son en zonas muy exclusivas de la ciudad. Me iba a Cartagena, por allá a la Pedro de Heredia, que es la zona de repuestos, o a Medellín, a Barrio Triste, que es la zona de repuestos, y visitaba local por local a mis afiliados, porque me parece que uno no puede ser presidente de un gremio en Bogotá sin untarse del gremio. Entonces, y yo creo que eso la gente lo percibe, ¿no? Y siente la cercanía de esa persona que los representa. Es difícil representar un sector si uno no conoce la problemática, si no sabe qué es lo que está pasando, si no va y se mete con ellos en los temas. Lo mismo hice en Cotelco también. Visitaba los hoteles, yo todos los días, todas las semanas dedicaba un día para visitar hoteles en Bogotá, pues cuando estaba en Bogotá. Y cuando iba a las regiones, pues siempre visitaba los hoteles de las regiones. Y eso me generaba mucha cercanía con mis afiliados y la gente se sentía respaldada y representada. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final. No sé, Vilma, Germán, ¿alguna anotación o pregunta para Gustavo? Sí, profe. La educación está cambiando muchísimo. Ya los jóvenes tienen una visión de la educación completamente diferente a la que teníamos nosotros. Y me incluyo. Entonces, ya se están mirando carreras técnicas, tecnológicas. ¿Será que más bien hago un curso en Coursera? ¿Qué le recomienda a esos jóvenes? ¿Cómo sería esa ruta formativa? ¿Es necesario llegar a ser profesional o no? ¿Estudiar un posgrado? ¿Cómo ve ese escenario formativo para los interesados en el turismo y hacer una profesión en general? Pues ahora hablábamos, antes de comenzar esta conversación, Germán, decía Vilma que los muchachos quieren las cosas inmediatas, y seguramente así es. Yo creo que la formación profesional es muy importante porque le da a uno un criterio, ¿no? Le da a uno una visión universal, por eso nos llamamos universidad, nos da una visión universal, mucho más amplia, mucho más crítica de la realidad y digamos, en este caso, del sector en el que nos corresponderá desempeñarnos. Cuando yo estaba en el gobierno hice un estudio con la ALADI sobre las tendencias de la hotelería. Y la tendencia indicaba que se necesitaban técnicos. Y creo que había en ese momento 4 o 5 facultades profesionales. Y una cosa absurda. Esos técnicos todos quisieron ser profesionales. O sea, en contravía de lo que decía el estudio. O sea, lo que el país necesitaba eran técnicos, lo que la gente quería eran técnicos, y todos los que eran técnicos se volvieron profesionales. Porque en Colombia, ojalá eso cambie, yo siento que poco a poco irá cambiando, pero en Colombia no valoramos mucho al técnico. La gente dice, uy, no, pero es que técnico, yo quiero ser profesional, yo quiero ser doctor. Y socialmente, digamos que todavía no hay como esa valoración de ese conocimiento técnico, que es muy importante. Entonces los muchachos siempre quieren, digamos, en nuestra época queríamos ser profesionales, queríamos ir a la universidad en un programa de formación superior, pero hoy yo creo que eso ha cambiado un poco, pero sigue siendo muy importante. Yo creo que hay una mezcla es valiosa, digamos, que haya unas personas con una formación universal, que están dispuestas digamos, a quedarse un poco más de tiempo formándose, y otras personas que quieren hacer una cosa porque necesitan unos ingresos inmediatos, porque quieren estar
estar más operativos, sin perjuicio de que más adelante complementen esos conocimientos pues, digamos, con otras posibilidades, digamos, un poco más humanísticas, que es lo que nos da el externado, ¿no? Ese enfoque más humanístico, más amplio. Vilma. Bueno, yo diría que nos comentara qué le ha significado ser ese referente en el sector, en nuestros estudiantes, de tanta trayectoria a nivel empresarial, gremial, y pues que nos comparta eso que le ha significado y también cómo ve los campos de trabajo para nuestros futuros egresados, qué oportunidades ve para ellos. Bueno, queridos compañeros, yo pienso que uno tiene que enseñar con el ejemplo. O sea, ahora que se murió Mujica, Pepe Mujica, y veía pues lo que era la coherencia de su discurso con su vida, yo dije, eso tiene que ser así. O sea, uno no puede pretender, yo no podía pretender ser el gerente de la corporación. Me acuerdo que mis empleados me decían, doctor, pero usted llega a las 6 de la mañana. Es que yo exigía, en esa época, yo exigía horario, ¿no? Detesto que una entidad en la que yo esté liderando, la gente llegue tarde cuando hay gente usuaria que quiere ingresar y el horario dice que a las 8 de la mañana entramos. Y entonces la gente llega a las 8:30, a las 9, a las 9:30. No, eso no puede ser. He sido muy exigente, pero daba el ejemplo, porque no puede ser que yo, el jefe, exigiendo un horario y yo llegando de último. Y lo mismo en la universidad, Vilma, no sé si tú, bueno, sí. Tú fuiste alumna mía, pero me parece que un profesor que irrespeta a los estudiantes llegando tarde, no preparando la clase, pues no puede ser. O sea, yo creo que uno tiene que dar el ejemplo, porque los estudiantes a mí nunca me pudieron decir, es que el doctor Toro cierra la puerta, pero cuando él quiere llega tarde. Nunca. Quiero contar una anécdota, me acuerdo, recién ingresé como profesor el año 88 tal vez, yo cerraba la puerta a las 7 de la mañana. Mi clase era de 7, yo cerraba la puerta a las 7, porque no me aguantaba el desfile, todos los estudiantes entrando de 7 a 7:30. Esto era un mercado, todo el mundo entraba. Entonces dije, no señor, aquí se entra a las 7 de la mañana. Un estudiante se quedó por fuera y fue el único estudiante en mi vida que se me enfrentó. Entonces él se levantó y dijo, yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué tiene que cerrar la puerta? Yo voy a hablar con el doctor Carrera, que era nuestro decano. Y entonces yo le dije, mire, joven, usted puede ir a hablar con el doctor Carrera. Si el doctor Carrera me dice que yo tengo que dejar entrar después de las 7 de la mañana, yo me voy de la universidad. Pero en mi clase se entra a las 7 de la mañana. Nunca más volvió tarde. Siempre pudo llegar a las 7 de la mañana y todos los estudiantes sabían. Después flexibilicé a las 7:15, porque a las 7 podía ser muy temprano, pero a las 7:15 cerraba la puerta. Y todos los estudiantes llegaban a esa hora, porque yo llegaba a las 7. O sea, ningún estudiante mío pudo decir, el doctor Toro llegaba tardísimo, no preparaba la clase, no entregaba los parciales a tiempo. Yo hacía un parcial y en la siguiente clase estaba entregando las notas. Gustavo, ahora Germán decía pues que la educación ha cambiado, pero también en general la vida ha cambiado y para el sector en el que ustedes se mueven ya no hay agencias de turismo, ya no hay, las reservas no se hacen necesariamente y directamente con el hotel, si ya no son solo los hoteles los que brindan alojamiento, se pueden hacer a través de plataformas. Llega el momento, y no sé si ya exista, que si uno toma un alojamiento por plataforma, hasta le digan, usted no va a ver a nadie y si quiere comer, encontrará la comida ya hecha. O sea, ya no es sino que la caliente y se la coma. ¿Hay espacio entonces para quienes se forman en este sector, en este campo, cambiando tanto la vida? Claro que sí, Darío Fernando. Le quiero contar una cosa. Yo también soy turista, yo también viajo. Y una cosa que uno agradece mucho como turista es que lo orienten bien. Y Internet no orienta, Internet da información. Entonces, claro, yo puedo entrar a una plataforma, un Booking y buscar un hotel, pero no sé si ese hotel queda cerca del centro, si tiene... O sea, eso no me lo dice Internet. Yo creo que el papel de las agencias de viajes es fundamental en la orientación al cliente. Y eso es lo que yo creo que el cliente paga. Porque, pues, comprar un hotel, pagar un tiquete aéreo, pues sí, por Internet lo puedo hacer. Pero que me orienten y me digan y estén pendientes de ese cliente, me parece que eso es muy valioso. Y eso todavía lo necesita el cliente. En el caso de los hoteleros, pues seguimos
prestando ese servicio. Las plataformas son un medio de comercialización más. Antes eran solamente las agencias de viajes, ¿no? y la venta directa del hotel. Hoy están las plataformas, pero el trabajo sigue siendo el mismo. O sea, digamos que donde pudo haber un impacto muy importante fue en las agencias de viajes. Y yo creo que las agencias de viajes que conocen el producto, que conocen el destino, que pueden dar orientaciones claras a sus clientes, son las que están llamadas a permanecer. Pues ha sido la hoja de vida, en parte, porque como lo ven es bastante nutrida y activa, de Gustavo Toro, egresado de la Facultad en ese momento de Hotelería y Turismo de la Universidad Externado de Colombia, y nos han acompañado Vilma Hernández, coordinadora administrativa de esta facultad que hoy tiene un nuevo nombre, y Germán Contreras de la Facultad de Administración, pero también directivo de la Asociación de Antiguos Alumnos del Externado, del capítulo Bogotá-Cundinamarca, que hace este podcast. Mi nombre es Darío Patiño, nos ha acompañado también aquí Hugo Pérez en la grabación. Gustavo, muchas gracias y que siga teniendo muchos éxitos. Ya no tantos, ya quiero descansar. Muchas gracias. Descansar es un éxito también, ¿no? Claro, yo vivo feliz descansando. Bueno. Un saludo a todos los externadistas, por supuesto. Gracias. Gracias. Esta es una hoja de vida que va más allá de la historia profesional de los protagonistas. Es la hoja de unas vidas que comienzan en el externado y siguen atadas a la universidad. Este es un podcast de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Externado de Colombia, capítulo Bogotá, Cundinamarca.